Muchísimas gracias, Natalia. Muy buenas noches a cada uno de ustedes y gracias por la oportunidad de acompañarlos en esta escuela de canal. Especialmente quiero agradecer al padre José Antonio Varas, párroco de Cristo Resucitado de Maipú, que fue quien me invitó. El objetivo de esta charla no es explicar el funcionamiento del plebiscito, sino hacer una propuesta de cómo discernir frente al mismo plebiscito. Para ello quiero partir con una breve encuesta. Les voy a pedir que ingresen a menti.com, pero ingresen con el código que tienen ahí, que es distinto al que acaba de dar Natalia para las preguntas. Esta es para una encuesta que vamos a hacer. Les pido que en este momento ingresen, repito, a www.menti.com e ingresen con el número 3459647. Repito, 3459647, porque vamos a hacer una encuesta, vamos a hacer dos preguntitas. Así que se los voy a compartir en la pantalla para que juntos trabajemos la encuesta. Bien, si ustedes ya ingresaron en Menti, ustedes por favor elijan algunas de estas tres opciones para el plebiscito. Un buen católico debe votar por el apruebo de una nueva constitución, por el rechazo de una nueva constitución o por cualquiera de las dos opciones. Ojo, un buen católico, o sea, alguien que se diga que es buen católico, buen cristiano, ¿por qué debería votar? ¿Por el apruebo, por el rechazo o por cualquiera de las dos opciones? Los espero para que ojalá la mayor cantidad de ustedes pueda votar. Repito, para el plebiscito, un buen católico, ustedes creen, alguien que sea buen cristiano, coherente, tiene que votar por el apruebo, por el rechazo o por cualquiera de las dos opciones. Después eso lo vamos a trabajar más adelante durante la charla. Ahí vamos viendo cómo siguen votando. Y ahora voy a hacer la segunda pregunta. La segunda pregunta van a responder solamente con una palabra. Van a poder contestar hasta 3 veces, es decir, van a poder contestar con 3 palabras, pero lo importante es que solamente contesten con una palabra. En estos últimos 12 meses que han pasado el estallido social en Chile, el año pasado, y la pandemia que inició desde enero, febrero, marzo, la cuarentena, en una sola palabrita, ¿cuál sería el sentimiento que ustedes han experimentado con más fuerza en estos últimos 12 meses? En una palabra, ¿cuáles son los 3 sentimientos más fuertes que has experimentado en los últimos 12 meses, considerando la pandemia y el estallido social? Por favor, anoten ahí sus 3 respuestas. En una sola palabra, ¿cuál es el sentimiento, la emoción más fuerte que han vivido, que han sentido? Aquí no hay ni bueno ni malo. ¿Cuál es la emoción, la sensación, el sentimiento más fuerte que han tenido? Entre más grande sea la palabra, quiere decir que más veces se repite esa respuesta. Estamos viendo que la sensación más fuerte sigue dominando, es miedo, incertidumbre. Después viene esperanza, tristeza, inseguridad. Ya vemos que tienen todavía más fuerza. Miedo sigue siendo la sensación que se ha repetido más. Incertidumbre, angustia. Vamos a aguantar unos 30 segundos para que acaben de contestar la mayor cantidad de participantes. ¿Cuáles son los 3 sentimientos más fuertes que han experimentado en los últimos 12 meses
considerando la pandemia y el estallido social. Bueno, pues vamos a parar aquí, pero sin duda alguna la palabra más fuerte ha sido miedo, aparece esperanza, pero también se repite muy fuerte incertidumbre, angustia, tristeza. De hecho, incertidumbre podría ser incluso mayor, ahí por la diferencia en la forma en cómo se respondió. Bien, después vamos a volver justamente con estas dos encuestas que las vamos a usar durante la charla. Quiero partir, voy a hacer la exposición, la he dividido en tres partes. La primera parte vamos a hablar de una de las palabras claves de la exposición, que es discernir. La segunda palabra, mirar. Y la tercera palabra, o la tercera parte de la exposición, algunas claves concretas sobre el discernimiento del plebiscito. La primera palabra, discernir. Partamos en primer lugar por introducir al tema del discernimiento. Palabrita muy usada y a veces hasta manipulada, pero en ocasiones ni siquiera comprendida. Discernir no es solo una mera elección entre dos alternativas. Por supuesto que lo presupone y por tanto implica la libertad, pero es mucho más que eso. Permítanme una propuesta de una definición de discernimiento. Para mí, discernir es el arte de reconocer la presencia de Dios en medio de mi historia, de nuestra historia. La historia personal y la historia comunitaria, la de nuestros pueblos, la de nuestros países, la de nuestras comunidades. Repito, lo que les propongo es que discernir es reconocer la presencia de Dios en medio de mi historia. Esto significa que Dios no ve la historia humana, nuestra propia historia, desde un balcón lejano, como mero espectador, sino que Dios se metió en nuestra historia, asumió nuestra carne, nuestra debilidad. Dice San Pablo, se hizo como uno de nosotros, menos en el pecado. Y esa presencia de Dios se renueva y se actualiza permanentemente en el camino de cada uno. Dice el padre Marco Rubnik, de un libro, el clásico libro sobre el discernimiento, dice, el discernimiento es un arte en el cual mi propia realidad, mi historia personal, deja de ser muda y comienza a comunicarme la presencia y el amor de Dios. Por tanto, implica el discernir, implica el esfuerzo de mirar, descubrir y redescubrir la presencia de Dios que camina en todo momento al lado nuestro. Y subrayo, en todo momento. Dios camina al lado de nosotros. No solo camina en la cristiandad, o en el medioevo, o en alguna época romántica del pasado, donde se respetaban los valores, se respetaba la familia, se respetaba la vida. No, Señor. Significa que Dios jamás se aleja de nuestros pueblos y siempre está al lado nuestro. El desafío, por tanto, para nosotros, se trata de descubrir y redescubrir la presencia de Dios al lado de nosotros. Eso implica, en primer lugar, buscar, reconocer en medio de la historia a Dios, inclusive en el mismo error, inclusive en los errores y en los pecados del hombre, porque decía Juan Pablo II, inclusive en el error hay semillas de verdad, porque aun cuando nosotros pecamos, Dios no deja de mirarnos con amor. Nunca dejamos de estar en la presencia de Dios. Dios nunca nos abandona. Hay una historia que ustedes seguramente conocen muy bonita, un cuentecito, un hombre que murió y cuando muere tiene un encuentro con Jesús. Y entonces Jesús le muestra toda su historia de vida. Y entonces le llama la atención al hombre que siempre encontraba 2 pares de huellas en toda la historia de su vida. Y entonces le pregunta, ¿qué es esto? Y entonces Jesús le dice, bueno, los 2 pares de huellas, uno es el tuyo y el otro es el mío, que siempre estuve al lado tuyo. Y entonces se empieza a fijar las huellas, el muchacho, y de repente se da cuenta que justo en los momentos más duros, de mayor sufrimiento, incluso cuando se portaba mal, desaparece un par de huellas y solamente se quedaban dos huellas, o sea, un par de huellas. Y entonces se voltea con Jesús y le reclama y le dice, ¿cómo es posible que cuando más sufrí, cuando más te necesitaba,
me abandonaras. Mira que solo están mis huellas. Y entonces le responde Jesús, no, es que ese par de huellas no son tuyas, eran las mías, que justo cuando más te querías alejar de mí o cuando más sufrías, yo te cargaba en hombros y te llevaba en mis hombros, en medio del dolor y del sufrimiento. Significa reconocer que aún en los periodos más oscuros de la historia, Dios es el Señor de la historia y su espíritu no deja de sostener nuestra existencia. Eso lo verificamos en nuestra propia historia, llena de miserias y cochinadas. Y sin embargo, a pesar de nuestro pecado, el Señor jamás nos deja de acompañar y sostener. Hay una pintura que a mí me gusta mucho, que se las voy a compartir en la pantalla, que es de un pintor muy famoso. Hablo de Van Gogh. Es la pintura, la pintó de hecho varias ocasiones, es la pintura de una noche estrellada. Y a mí me encanta esta pintura de Van Gogh. Ustedes deben de saber que la pintura de una noche estrellada que pinta Van Gogh, pues Van Gogh la pintó en un hospital psiquiátrico. Estaba internado, ustedes saben que es muy famoso, que se cortó la oreja, aún hay una discusión si se la cortó, no se la cortó, se la cortaron, pero tenía problemas mentales. Y él estaba en una habitación recluido incluso con barrotes. Estaba pasando realmente una época dolorosísima, ahí es donde va a morir Van Gogh. Y sin embargo, en medio de esa situación de zozobra, de dolor, de enfermedad, pinta este cuadro hermosísimo. Porque lo único que alcanzaba a ver desde su habitación, y curiosamente no pinta los barrotes, lo que alcanzaba a ver eran las luces del pueblo en la noche que se iluminaban y las estrellas. ¿Y por qué se los comparto? Porque incluso en medio de la noche, en medio de los periodos más oscuros de nosotros, yo pienso que Dios está presente con nosotros. La imagen de la noche, de la oscuridad y la profundidad de la noche es elocuente e inspiradora para adentrarnos a hablar del tema que vamos a hablar, el tema del discernimiento. La hermana Liliana Franco, la presidenta de todos los religiosos en América Latina, en una conversación nos decía que la noche no es lo definitivo. Es más, la noche puede ser fecunda. La noche alberga en estado germinal la posibilidad del amanecer. Fue la noche oscura de San Juan de la Cruz, esa intensa y dolorosa noche que lo condujo a componer uno de los poemas más bellos de la historia, la noche oscura del alma. O la noche de Ignacio de Loyola, con todos sus proyectos derrumbados, que lo llevó a dejarse encontrar por el Señor. La noche, siempre y para todos, la noche puede ser fecunda. Todos nosotros, en esta coyuntura concreta de nuestro mundo, estoy hablando de la pandemia, estoy hablando del estallido social. Ustedes ahora en la pregunta que les hacía, el sentimiento era de zozobra, de miedo, de temor, de incertidumbre. Lo podríamos simbolizar con una noche. Bueno, en esta coyuntura de nuestra vida y de la historia, inmersos en la espesura de la noche, sin brújula, ni mapa de ruta, sin certeza de qué es lo que viene, acariciando nuestra impotencia, debemos tener la certeza, la convicción de que el Señor está en medio de la noche. El Señor no duerme en la tormenta, como algunos piensan y dicen. El Señor está despierto al lado nuestro en medio de la tormenta. Les quiero compartir un diálogo que tuve con un sacerdote español. Justo el año pasado yo le escribía con muchísimo pesimismo por el estallido social que estábamos viviendo. Yo, como director de la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos, nos dedicamos a promover y formar católicos que asuman responsabilidades políticas en toda América Latina. Estamos presentes hoy día ya en 12 países, desde México hasta Chile y Uruguay. Y sin embargo, lo que ocurría en México se empezó a repetir en varios países. Uno voltea a ver y Nicaragua está terrible la situación, Venezuela también, en Colombia hubo un estallido social, en México una polarización brutal, en Estados Unidos también desde el año pasado. Entonces, yo le escribía a este sacerdote español, jesuita, y le decía yo, se nos está incendiando América Latina. Se nos está yendo de las manos el continente y se nos está yendo de las manos Chile, que en teoría era un país tremendamente estable. Y bueno, ustedes lo vivieron en carne propia, el estallido social que nosotros vivimos. Y la respuesta de él se las quiero compartir, solo les voy a compartir una parte del correo. Él me contesta y me dice,
Estimado José Antonio, mucho ánimo primero. Creo que a veces hay que resistir. Es más importante de lo que parece. Y lo pone en negrita, dice, Dios no duerme, solo que no se impone. Resistir es no sucumbir al desaliento, es negarse a la violencia, es volverse al Evangelio y buscar en el Evangelio alguna pista. Yo es lo que intento hacer una y otra vez. Personalmente comparto mucho de la desazón que expresas. ¿Y qué decir de la iglesia? Ahora mismo estoy escribiendo una reflexión justo sobre esto, en tierra de todos, partiendo de la pregunta, ¿por qué continuar? Y detrás de ella hay algunas más. ¿Cómo no caer en la dinámica de las polarizaciones, esas de buenos contra malos? ¿Cómo tratar de entender a quien piensa distinto? ¿Cómo buscar seguir? Entiendo que la preocupación es legítima y es necesaria, pero no la depresión. La tristeza ha de ser una forma de amor si nos duele lo que amamos. Y en ese sentido, un motivo para pensar que si el presente es sombrío, tal vez hay que pelear para que el futuro no lo sea. Creo que a eso le llamamos esperanza, no a un sentimiento fácil de optimismo ingenuo. Esperanza es creer que hay futuro. ¿Qué puedes hacer, José Antonio? Resistir, hermano, en la iglesia, en la sociedad y en tu familia. Resistir manteniendo alta la bandera de un amor diferente. No hay de otra. Hasta ahí la cita del correo que me escribía. Segunda palabra, mirada. Eligieron el título de esta charla, le pusieron discernir el plebiscito mirando al plebiscito. Bueno, para discernir es necesario partir de la realidad. No desde la idea que yo tengo aquí metida y preconcebida por los libros que he leído o por mis experiencias que yo he tenido. Se trata de atrevernos a mirar la realidad. Si uno cierra los ojos, sea por pudor, sea por miedo, porque se nos derriban los paradigmas en los cuales uno ha vivido, y hoy todos los paradigmas, sobre todo de la gente mayor, aquellos que tienen más de 50, 60, 70 años, todos los paradigmas en los que vivieron se están cayendo, porque las formas en que estaba organizada la sociedad, la cultura, desde hace 10, 20 años están en crisis. Están en crisis los partidos políticos, está en crisis la familia, está en crisis los espectáculos, está en crisis la forma de comunicarnos. Entonces es muy fácil que frente a esto no querramos mirar la realidad. O incluso hay algunos que se resisten a mirar la realidad por asco, de ver una realidad que no les gusta. Y entonces, si no nos atrevemos a mirar la realidad tal cual es, no podremos discernir. Y repito, no discernir como elegir, sino no podremos descubrir la presencia de Dios, incluso en la realidad que nos choca, nos disgusta, nos incomoda, nos da asco o nos desarma, nos sorprende. La mayor exclusión de nuestro tiempo, decía el cardenal Osoro en una conversación que tenía en nuestra academia, decía es no mirar. La mayor exclusión es no mirar, pasar de largo. Lo mismo que hicieron aquellos hombres que no querían mirar al ciego Bartimeo. Les vuelvo a compartir aquí otra pintura, la de Bartimeo. ¿Se acuerdan de ese pasaje del Evangelio del ciego Bartimeo que gritaba, no puedo ver, no puedo ver? Y el Evangelio nos dice que pasaron algunos discípulos que ustedes ven y pasaron de largo, no lo miraron. Y si miraron les dio asco, no se quisieron involucrar con eso que les cambiaba la agenda, con eso que les cambiaba las prioridades, que les implicaba hacer las cosas de forma distinta. Y sin embargo, Jesús se detiene en el camino, se para y quiere mirar y quiere ver. Y mirando es que se involucra, que se interpela y se acerca al ciego. Repito, la mayor exclusión es no mirar. Jesús mira las situaciones dolorosas del hombre, incluso las contradicciones del hombre, las acompaña y le da una respuesta. Mirar a nosotros como cristianos nos sitúa en el acompañamiento y en el involucramiento. Mirar el estallido social, mirar el plebiscito nos tiene que llevar a involucrarnos, a interpelarnos. La única posición que no es válida no es ni el apruebo ni el rechazo,
es la indiferencia. Es aquel que dice, pues yo mejor ni me involucro, ni sí ni no. Eso no se vale. Las grandes obras de la iglesia se realizaron porque miraban, y porque miraban, decidieron acompañar e involucrarse. Por eso Jesús sale, encuentra, acompaña, mira toda la realidad y se implica. Por eso es que el cristianismo, dice el padre Antonio Spadaro, un sacerdote jesuita italiano, no es una larga lista de batallas que librar. Vamos a defender nuestra trinchera, vamos a defender nuestra tradición. Dice el padre Spadaro, el cristianismo es la apertura a la sorpresa de Dios. El cristianismo no es una enciclopedia de contenidos y valores, ni una lista de batallas que librar, así sean batallas culturales, ¿eh? El cristianismo es la apertura a la sorpresa de Dios, porque si Dios está metido en nuestra realidad y Dios es un Dios vivo, entonces Dios nos sorprende. Dios no es un llavero que yo lo meto en mi bolsa y yo ya sé lo que Dios va a responder. Y yo ya sé que Jesús dice A, B y C. Jesús, Dios, como cualquier persona, tiene libertad. Y por eso nos sorprende, nos desarma. Si nosotros no nos abrimos a la experiencia de Dios que nos sorprende, volveremos el cristianismo en una ideología rígida. Pero atención, Dios, al estar presente y activo en el mundo y en la historia, la identidad de un cristiano, por tanto, no es una enciclopedia de certezas que generan batallas ideológicas, sino la razón de nuestra esperanza, un encuentro con el Señor. Cuando hemos reducido a Dios a una ideología, confundimos cristianismo con anticomunismo, o confundimos cristianismo con antifascismo, o con derecha, izquierda, conservador o progresista. Y en este punto vale la pena, aunque sea brevemente, una palabra para hablar acerca de la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia no es una letanía de definiciones y principios que repite uno de memoria, sino que la doctrina social de la Iglesia ha surgido de cristianos que, tocando la realidad, mirando la realidad y sus desafíos complejos, y a partir de su fe y su identidad como discípulos cristianos, exploran e intentan dar respuestas a esos desafíos que emergen en la realidad social. En Chile, el plebiscito es la hora de la doctrina social de la Iglesia. Es la hora de que el cristiano se implica en estas realidades, y se atreva a dar respuestas, y se atreva a formular hipótesis, y se atreva a decir, bueno, la Constitución hay que cambiarla en esto, o hay que reformarla. Con esto yo no estoy diciendo que hay que votar por el apruebo de una Constitución. Lo que yo estoy diciendo es que el cristiano, en primer punto, se tiene que involucrar y se tiene que atrever. El discurso no puede ser conservar lo que se ha hecho así por siempre en los 100 años. El discurso tiene que ser frente a las nuevas realidades y los nuevos problemas, sin renunciar a nuestra fe. ¿Qué proponemos? Y un cristiano podrá decir, mira, yo propongo no una nueva Constitución, pero creo que esta Constitución hay que reformarla en A, B o C. ¿Por qué? Porque hay situaciones nuevas y dolorosas que reclaman nuevas respuestas. Y habrá otro que dirá, no, yo creo que se requiere una nueva Constitución. Es válida una u otra respuesta, pero es la hora en que, sobre todo los laicos, nos atrevamos a ser esos exploradores. El laico que hace doctrina social de la Iglesia es ese explorador que va de avanzada y va reconociendo nuevas realidades. Y frente a esas nuevas realidades se atreve a formular hipótesis de respuestas. El cambio climático no existía hace 100 años. El trabajo telemático no existía hace 100 años. La crisis que vamos a vivir después de la pandemia no existía hace 20 años, hace 10 años. Entonces, frente a nuevas situaciones se requieren nuevas respuestas. Con esto, por tiempo, me voy a saltar algo de lo que he preparado, voy a hablar ya algunas claves concretas y lo voy a resumir con pequeñas frases. He armado un pequeño decálogo que les quiero proponer. Primera clave para discernir frente al plebiscito. La Iglesia está destinada a formar conciencias, no a reemplazarlas. La Iglesia está destinada a formar conciencias, no a reemplazar las conciencias. Significa que no puedes esperar a que la Iglesia, aquel obispo o aquel cura te diga por qué opción tienes que votar. No esperes que un obispo o un sacerdote te dicte línea. Y si algún presbítero lo hace, está muy equivocado.
La iglesia lo que señala es el puerto destino, a dónde tenemos que llegar. Y ese punto a donde tenemos que llegar son los principios. O sea, tenemos que llegar al respeto de la dignidad humana, al cuidado de la familia, a la solidaridad, a la subsidiariedad, a los principios. Pero nos corresponde a cada uno de nosotros, con libertad y responsabilidad, elegir el mejor camino para llegar a ese puerto. Y ojo, sí es importante y necesario que los sacerdotes y la jerarquía anuncien el puerto destino al que hay que llegar. Claro que vale la pena en espacios eclesiales hablar del plebiscito, pero no para que el sacerdote o el obispo nos diga, por tanto hay que votar a favor o en contra. No, significa que nos vuelva a recordar los principios que tenemos que defender en una opción o en otra. Es parte de la dimensión profética de la fe. No pueden quedarse callados como perros mudos y decir, mira, como el plebiscito divide y hay gente muy polarizada por el apruebo o por el rechazo, mejor lo escondemos y no hablamos para evitar el conflicto. No, el cristiano no le tiene miedo al conflicto, pero el conflicto es superado, no nos quedamos en ello. Por tanto, el desafío de la iglesia es formar a la conciencia y en la conciencia cada uno libremente elegirá qué caminos toma para llegar al mismo puerto destino. Repito, dignidad humana, bien común, solidaridad, subsidiariedad, inclusión social de los pobres, medio ambiente, etc. Segunda clave para discernir frente al plebiscito. No existe la opción católica en el plebiscito. Repito, no existe la opción católica del plebiscito. Es decir, no existe que, mira, el buen católico tiene que votar por el apruebo o por el rechazo. Así como no existe el partido católico. Esto no es mío. Nosotros hace 3 años tuvimos un encuentro con el cardenal Marc Ouellet, prefecto de todos los obispos en el mundo. Y el cardenal Ouellet, textualmente se los voy a leer, nos decía, ninguno se puede apropiar para sí o negar para otro el título de cristiano. Eso significa que es legítimo votar por una opción o por otra. Eso significa recordar lo que decía San Pablo VI. Una misma fe puede conducir a distintos compromisos políticos. Y aquí todavía voy a irme un poco más allá. Significa que es legítimo que un católico esté o en la UDI o en el Partido Socialista o en el Partido Comunista, en la derecha o en la izquierda, siempre y cuando sus principios, su valor, su identidad cristiana no la traicione. Entonces, volviendo al plebiscito, el buen católico no vota ni por el apruebo ni por el rechazo. ¿Sí? Puede ser buen católico tanto votando por el apruebo como con el rechazo. La pregunta que yo les hice al inicio era una trampa. ¿Sí? La trampa es, repito, un buen católico puede votar por una opción o por otra. En la teología católica, la intención, es decir, la razón por la que estás haciendo algo, es esencial para comprender la moralidad de una acción. Por tanto, lo que a mí me parece que entonces puede identificar a un cristiano en su discernimiento para decidir si vota por apruebo o el rechazo, son las razones por las que vota. Explico. Si vas a votar por aprobar una nueva constitución, porque lo que quieres es eliminar todo vínculo de la constitución con un marco moral, si lo que quieres con una nueva constitución es destruir o atacar valores absolutos como la dignidad humana, si lo que pretendes es que el nuevo marco legal en Chile proteja una economía que no tenga límites morales o se menosprecie la vida desde la concepción, por supuesto que estás en lo incorrecto, pero no porque votes por el apruebo de la nueva constitución, sino por las razones. A esto el Papa Francisco en un discurso de la curia le llamó la tentación del buenismo destructivo. Dice el Papa, es un buenismo que engaña, renunciando a la identidad cristiana. Es la tentación de los buenistas, dice él. Se preocupan por el aplauso de los temerosos, de los así llamados progresistas o liberales. Pero ojo, del mismo modo, si vas a votar por el rechazo de una nueva constitución, porque lo que quieres es conservar privilegios o comodidades, esa
es la tentación de los inmorales. Y eso es inmoral. Rechazar una nueva constitución porque lo que quieres conservar son privilegios. Pero también, si votas por el rechazo de una nueva constitución porque estás aterrado de miedo, que todo cambio es para empeorar, porque piensas que una nueva constitución solamente puede traer destrucción de valores o principios, yo creo que estás equivocado. Aquí la tentación es la de perder la esperanza. Yo les dije al inicio, y por eso la introducción era muy importante, Dios siempre está presente en nuestra historia. Entonces, si tú vas a votar en contra de una nueva constitución, ¿por qué piensas que todo lo que pueda ocurrir de cualquier cambio va a ser para destruir la civilización cristiana? Es una mirada tremendamente pelagiana, voluntarista. Es creer que el destino de nuestra historia y de nuestros pueblos depende sola y exclusivamente de nosotros. Y no es reconocer que Dios está en medio de la historia y que jamás nos va a abandonar. Claro que requiere de nuestra libertad. Por eso, incluso estas personas que votan en contra, pensando que están aterradas de miedo, muchos de ellos han dejado de mirar un hermano al frente de ellos y solo encuentran conspiradores o personas de mala intención. Creen que el otro bando, el que quiere crear una nueva constitución, lo que quiere es conspirar. Es la de aquellos que se reconocen como generales de ejércitos derrotados. Creen que el pueblo va a elegir por naturaleza solamente cosas malas y destructivas. Se reconocen ellos como incapaces de convencer al pueblo sin necesidad de imponer, anunciando con la sola fuerza de la razón y del esplendor de la verdad. Haya nueva constitución o no haya nueva constitución, los cristianos no estamos pintados. Estamos llamados a anunciar, a convencer lo que nosotros creemos sobre el hombre. En este punto, yo sé que se me está acabando el tiempo, ya voy a terminar, pero les quiero mostrar dos ejemplos que hoy yo encontré, muy gráficos. Hoy yo encuentro en el Mercurio, en una carta al diario, no la voy a leer todo, pero voy a leer una carta al diario que se titula ¿Qué perderemos? Una parte dice: no sé cuál será la opción que ganará en octubre. Si gana la opción de rehacer la Constitución, perderemos y mucho, porque en esa nueva norma fundamental no estarán las cosas esenciales que hoy sí están, y que son por lo menos esenciales para quien cree en la visión cristiana de la persona. Y yo pregunto, ¿y por qué él da por perdido ya la batalla? Todavía no hablamos de una nueva constitución, pero el que está escribiendo dice, bueno, si hay una nueva constitución, es para perder todo lo bueno que tenemos. ¿Por qué? No podemos dar la batalla a los cristianos y no solamente mantener lo bueno de esta nueva constitución, sino además incorporar cosas nuevas en los últimos años, nuestra mirada de ecología integral que tenemos, un mayor compromiso con los pobres y muchos nuevos problemas. Sigo con la carta, dice más adelante, dice, hay muchas disposiciones que se pueden eliminar o rehacer y la gente común y corriente casi no se dará cuenta. O sea, somos unos estúpidos, no nos vamos a dar cuenta de los cambios que se quieran hacer. Pero hay otras que sí son importantes. La norma constitución actual señala que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Luego podrá decir, como ya se propone lo mismo, pero así, la familia en sus diversas formas es el núcleo fundamental de la sociedad. Y ahí escribe toda la carta al diario al final es argumentar que hay que votar en contra, porque todo lo que pueda salir de una nueva constitución es la destrucción del orden. Yo repito, yo creo que es legítimo, puede ser legítimo votar en contra de una nueva constitución, pero no por esos argumentos. Hoy yo encontré en un grupo en Facebook, un grupito que se creó que se llama Cristianos por el rechazo a la nueva constitución. Entonces publica, ya no lo voy a leer por tiempo, pero pone una nota que salió en internet donde se habla que es necesaria una autoridad política mundial para que los flujos financieros estén normados. Esta idea incluso el Papa Benedicto XVI la promovió en Caritas in Veritate, si ustedes la han leído. Bueno, este grupito publica y dice, esto confirma nuestra mirada de que los que están detrás de la nueva constitución son las Naciones Unidas, porque nos quieren imponer una constitución mundial. Y miren, les voy a citar nada más una palabrita, dice, porque está David Rockefeller detrás de ellos,
conspirando por un nuevo orden mundial y un gobierno mundial, y uno se pone a leer más abajo, y más abajo te habla que realmente la pandemia fue creada por un grupo en Estados Unidos que lo que quieren con esta nueva vacuna es implantar un nanochip dentro de la piel para influir en lo que nosotros queremos pensar. Por eso yo no soy inocente y no desconozco que a nivel mundial efectivamente hay agendas en contra de valores. Hay una agenda que quiere legalizar el aborto, hay distintas agendas de distintos grupos de intereses, pero eso es muy distinto a pensar que hay una conspiración mundial y que esa conspiración mundial se manifiesta incluso en las cosas más cotidianas, y en esa mirada de conspiración se inserta esta nueva constitución. ¿Cuál es el problema de esta mirada? El problema de esta mirada es que nos dejamos de mirar como hermanos. Y entonces simplemente nos reconocemos como amigos o enemigos. Nos reconocemos como buenos o malos. Los malos son los que están colaborando en esta mirada de la conspiración. O me voy al revés, cuando ponemos esta visión maniquea en que los malos son aquellos que no quieren una nueva constitución, porque solamente quieren conservar privilegios, cuando es gente que también tiene miedo como tú, y probablemente quiere conservar la nueva constitución porque considera que hay elementos que vale la pena cuidar y solamente la quiere reformar. Voy terminando, Natalia? Tercer clave, nuestra disyuntiva está entre ser los últimos del ayer o los primeros del mañana. Nuestra elección está entre ser los últimos del ayer o los primeros del mañana. Alberto Metol Ferré, o el gran filósofo católico de la segunda mitad del siglo XX, el más importante en América Latina, uruguayo, nos decía hace como 40 años en un libro, dice, en la conferencia de Puebla repetimos este principio, habla del CELAM de Puebla, lo que no es asumido no es redimido. Esto vale en todas las dimensiones de la vida. Esto sirve de medida para comprender si la Iglesia ha sabido responder adecuadamente a los desafíos de la historia que le ha presentado. Si no asume a fondo el conjunto de los retos, la Iglesia perderá capacidad de comprensión y capacidad de respuesta verdadera y dinámica. En el curso de los siglos, cuando vino la modernidad, la Iglesia se perdió en esto. Y ahí termino la cita. Significa que los cristianos, por naturaleza, no podemos estar en la cola de la historia. Significa que siempre los cristianos hemos de ser los precursores de las transformaciones sociales, aunque muchas veces eso signifique incluso crítica o incomprensión de nuestros hermanos. Se trata, el desafío que tenemos es de bautizar el movimiento social, pero cuando digo bautizar el movimiento social no me refiero a confesionalizarlo, me refiero a que el movimiento y las demandas sociales, los cristianos, le demos, como decía el cardenal Esati, le demos el espesor cristiano, le demos con nuestra presencia nuestra identidad cristiana, que lideremos los procesos de transformación social. Quinta clave, guerreros no, peregrinos sí. Repito, guerreros no, peregrinos sí. No estamos en una guerra. Algunos han hablado que en el contexto de la pandemia estamos en una guerra. Y entonces algunos lo trasladan incluso hoy día a la polarización política y entonces estamos en una guerra donde está en juego la civilización cristiana o está en juego todo en el plebiscito y en la nueva constitución. No, yo creo que no estamos en una guerra, sino estamos en una travesía por el desierto. Estamos desde hace bastante tiempo, hemos iniciado una caminata en un desierto de desigualdades, de sufrimiento, de pobreza, de desempleo, de atentados contra la vida, de abuso. Y en esta travesía en el desierto no hay buenos ni malos, no hay enemigos, sino todos somos compañeros. Ahora en la segunda pregunta que les hice en la encuesta, todos compartimos el sentimiento de miedo. El problema es que frente al miedo, algunos, la forma de responder al miedo es hacer una trinchera y generar un relato de guerra. No, tenemos que redescubrir dos palabras en nuestra vida cotidiana. No tenemos enemigos enfrente. Las dos palabras que tenemos que redescubrir es somos hijos y somos hermanos.
todos somos hijos del mismo Padre y todos somos hermanos. Es tan hermano el facho como el comunista. Es tan hermano el que está por el apruebo como con el que está por el rechazo. Es tan hermano el que quiere votar por Biden como el que quiere votar por Donald Trump en los Estados Unidos. Todos somos hermanos. Sexta clave, conspiraciones no, más bien contradicciones. Reitero la idea, no hay conspiraciones. Hizo mucho daño hace 100 años en la historia humana la mirada de conspiraciones. Hay una conspiración de masones y judíos que quiere derrumbar el orden cristiano hace 100 años. Y fruto de esa mirada de conspiración hubo cristianos que legitimaron el movimiento nazi, nacionalsocialista, porque Adolfo Hitler decía, voy a destruir el comunismo y voy a destruir la masonería. Pero la tercera internacional, que después Adolfo Hitler anunció es, y tengo que destruir a la Iglesia Católica, al cristianismo, y empezó a perseguir a los cristianos también. El cristiano no se puede confundir ni con anticomunista, ni con anticomunismo, ni con antifascismo, porque el trigo y la cizaña crecen dentro de cada corazón, incluso del nuestro propio. Por eso nunca nos podemos dejar de mirar como hermanos, llenos de muchas contradicciones. Cada uno de nosotros muchas veces no hacemos el bien que predicamos y hacemos el mal que no deseamos. Y así lo hace el hermano de enfrente y tiene un montón de contradicciones. Por tanto, el verdadero enemigo no está enfrente de nosotros, está adentro de nosotros. Renunciemos a cualquier maniqueísmo. Por tanto, repito, los buenos no son ni los del apruebo ni los del rechazo. Séptima clave, sin miedo al conflicto, pero superados por el encuentro. No le tengamos miedo al conflicto. No tengamos miedo a esta campaña que va a venir política de alta polarización. Evitemos las polarizaciones, pero no tengamos miedo al conflicto. Superémoslo por el encuentro. Y por eso yo los quiero invitar a ustedes como agentes pastorales a que sean signos de encuentro en sus comunidades parroquiales, en sus comunidades laborales, donde estén. Bajémosle los decibeles. Una tentación, dice el Papa Francisco en el Evangelii Gaudium, es esconder el conflicto. Entonces, como nos da miedo el conflicto, hacemos de cuenta como que no hay conflicto. No, no, hablemos de él. Yo creo que para Chile es muy bueno el plebiscito, porque va a ser una válvula de escape para esta polarización que se empieza a dar. Este fenómeno no está ocurriendo en Chile solamente. En México, ustedes ven las noticias, la polarización está creciendo. En Estados Unidos también, y así en general en toda América Latina. Y el problema es que si el conflicto se evita, al final lo que acaba ocurriendo es un quiebre social, que puede llegar hasta una guerra civil en algunos países. En Chile no queremos eso. Entonces, asumamos el conflicto, tomémoslo, enfrentémoslo, hablemoslo, pero superémoslo a través del encuentro. Octava clave. No queremos la unidad política de los católicos, sino la unidad católica de la política. Voy a citar aquí por tiempo ya directo nada más al Papa Francisco, que en un encuentro que tuvo con nuestra academia el año pasado nos dijo textualmente esto, dijo, la Iglesia no se puede identificar con ninguna organización, ni siquiera con aquellas que se sientan cristianas. Es que somos los cristianos por el rechazo, somos los cristianos por el apruebo. Entonces, la opción política de los católicos es este movimiento del apruebo o este movimiento del rechazo. No, señor. En Estados Unidos hoy se ve con toda claridad, y va a ocurrir en Chile, no hay un candidato ni un partido político que exprese por completo todo el magisterio social de la Iglesia. Todas las opciones tienen problemas y defectos. Habrá que buscar cuál es la que se acerca al máximo bien posible, lo que algunos llaman mal menor, que no es lo mismo, no entro ahora por tiempo para hablar de ello, pero lo que quiero decirles es, no confundamos a la Iglesia con una organización, un movimiento político determinado. Termino con el Papa, dice, si en un cristiano han crecido las dimensiones de la fe y de la vocación política, no se puede identificar sin más las tareas de la fe con una determinada tarea política, ni mucho menos se puede identificar iglesia y organización. No se puede exigir a la iglesia o a sus símbolos eclesiales, ojo, no se puede exigir a la iglesia o a sus símbolos eclesiales que se conviertan en mecanismos de actividad política.
No se vale usar el rosario, usar la parroquia o el templo para promover mi opción política determinada. Es legítimo que yo tenga una opción política determinada, pero lo que no se vale es usar a la fe y a la religión para legitimar la opción política que yo tengo. Por eso a mí me da muchísima desconfianza cuando hay un político que te diga, yo soy el político católico, yo quiero formar el partido católico, yo quiero formar la bancada de diputados católicos. Nosotros, a diferencia de nuestros hermanos protestantes, los obispos jamás han impulsado la promoción de bancadas católicas. Lo que el Papa y la Iglesia nos pide es que los católicos, con su variedad de opciones políticas, sin renunciar a nuestra identidad cristiana, animemos todas las opciones políticas que hay, el apruebo o el rechazo. Noveno, miedo no, esperanza sí. Frente a la incertidumbre del conflicto social, de la pandemia, del cambio de época que estamos viviendo, no es el miedo lo que nos tiene que inmovilizar, sino la esperanza. La esperanza no es el optimismo de que las cosas van a mejorar. La esperanza es la convicción y la certeza de que Dios está al lado nuestro. Con eso no quiere decir que vamos a dejar de sufrir. Lo que significa es que el sufrimiento que vivamos, Dios sufre con nosotros. Y entonces, no es que el sufrimiento va a desaparecer, sino encontrarle sentido y significado al sufrimiento y a las contradicciones. Y por último, y última clave, la verdadera tradición de la Iglesia no consiste en venerar las cenizas del pasado, sino en transmitir el fuego del ideal. La tradición de la Iglesia no es venerar cómo se hacía anteriormente las cosas, venerar las cenizas. La verdadera tradición de la Iglesia es transmitir el fuego del ideal desde Cristo. Alejandro Llano, un filósofo del Opus Dei, dice esto: el diablo es conservador porque no cree en el futuro ni en la esperanza, porque no consigue ni siquiera imaginar que el viejo Adán pueda transformarse, que la humanidad pueda regenerarse. Este obtuso y cínico conservadurismo es la causa de tantos males, porque induce a aceptarlos como si fueran inevitables y en consecuencia permitirlos. El libro se llama El diablo es conservador, de Alejandro Llano. Bueno, por tiempo ya no expongo todo lo demás que preparé, pero lo que los quiero invitar finalmente es recordar que el reino de Dios no nace de proyectos políticos y no está en juego el reino de Dios con la asamblea constituyente, sí o no. El reino de Dios nace desde lo pequeño, nace desde la desnudez vulnerable, la caricia tímida, la palabra discreta, el grano de mostaza, la levadura invisible. Queremos transformar a nuestro país. Es importante la Constitución, pero es más importante la vida cotidiana y concreta de nosotros y cómo vamos cambiando las cosas en nuestra vida cotidiana. Quedo a tu disposición, Ana Natalia. Sí, gracias José Antonio. Vamos ahora a dar un espacio para las preguntas. Tenemos hasta las 21:20 horas para este espacio de diálogo. Les recordamos a quienes nos están siguiendo que pueden hacernos llegar sus consultas a través de menti.com, ingresando el código 8795555. Ahí está apareciendo la gráfica en pantalla para que nos puedan hacer llegar las preguntas. Ya tenemos algunas personas que están enviándonos sus inquietudes. Hay alguien que consulta cuál sería el por qué muchos dicen que la Iglesia no tiene que opinar de política. Algo ya deslizaste, José Antonio, pero si puedes profundizar un poquito más en esto. La Iglesia, primero tenemos que entenderla como el pueblo de Dios. La Iglesia no son los curas o los obispos. Antes del Concilio Vaticano II, alguien dibujaba la Iglesia y dibujaba un triangulito, entonces decía, en la cúspide está la jerarquía y abajo están los laicos. Y el Concilio Vaticano II dio el giro copernicano y dijo, no, la Iglesia es el pueblo de Dios, laicos y jerarquía, sacerdotes, todos tenemos el mismo bautismo universal, ¿sí? Todos somos sacerdotes, profetas y reyes. Entonces, la Iglesia, incluyendo los laicos, estamos obligados a opinar de lo público. ¿Por qué? Porque siempre todo en aquello que esté en juego en la dignidad del hombre, la Iglesia tendrá que dar una palabra en todo aquello que esté en juego en la realidad del hombre. Y por último,
porque la fe tiene consecuencias sociales. Nuestra fe no está para vivirla dentro de una parroquia, una capilla o dentro de nuestra casa. El encuentro y la relación personal que tenemos con Dios tiene una consecuencia, tiene consecuencia de cuidar el medio ambiente, no maltratar a las personas, cuidar a las mujeres, denunciar las injusticias. Por eso un católico tiene la obligación de opinar en lo público. Sí, tenemos alrededor de 170 personas conectadas a nuestro Zoom y también hay gente que está participando y siguiéndonos a través de Facebook y de YouTube. Y una persona nos consulta ¿qué opina la doctrina social de la Iglesia sobre el neoliberalismo? Dice, les recomiendo que para esa persona lea a el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en los 100º años, a los 100 años del Rerum Novarum. Y ahí Juan Pablo II dice, si por liberalismo se entiende el respeto a la propiedad privada, manteniendo el respeto a la persona humana, es positivo. Pero si se entiende por liberalismo el mercado sin ningún marco moral ni de valores, donde las reglas del mercado sean únicamente las que rijan las relaciones entre las personas, el liberalismo es algo inmoral. Entonces depende de lo que hablamos. Ahora, hablando del neoliberalismo, que es una versión nueva del liberalismo que surge a partir del consenso de Washington, donde se trató de implantar una serie de reformas económicas y financieras en países subdesarrollados de América Latina, los obispos de América Latina con toda claridad y contundencia han señalado que el neoliberalismo ha provocado muchísimo mal en nuestros países. De hecho, parte de la crisis social que vive América Latina es por el fracaso del modelo neoliberal. Eso tampoco significa que, por tanto, vamos a abrazar viejas fórmulas populistas, colectivistas, que también han mostrado que producen muchísima pobreza y muchísima hambre. El desafío es que tenemos que crear una nueva alternativa y por eso, por ejemplo, el Papa Francisco ha creado un nuevo pacto económico, una nueva economía. Tenemos que plantear un nuevo modelo económico y yo creo que es una de las preguntas que plantea la nueva Constitución. A mí, en ese sentido, me interpela los que dicen una nueva Constitución, tenemos que plantearnos un nuevo modelo económico. Entonces, yo creo que los cristianos no tenemos que escondernos esa pregunta, más bien tenemos que hacer hipótesis. ¿Cómo podemos formular un nuevo modelo económico que mantenga la propiedad privada, pero donde los marginados tengan un papel fundamental en la economía? Hay una tercera pregunta en esta Escuela de la Fe del Decanato de Maipú, y una persona pregunta si el principio del destino universal de los bienes está ausente en la Constitución actual. Por ejemplo, señala esta persona, el agua es privada y no es pública. Yo no soy abogado, soy cientista político, menos constitucionalista, no he estudiado la Constitución, así que con toda honestidad no me atrevo a afirmar si está o no está presente. Lo que yo daría más bien es un criterio. Yo creo que en la Constitución actual no es ni blanco ni negro. Nos hace muchísimo daño cuando en la realidad nosotros la queremos construir en blanco y negro. Ni la Constitución actual es el demonio, ni tampoco la Constitución actual es la gran maravilla del mundo que no hay que cambiar y que hay que reformar. Yo creo que la Constitución actual tiene muchas virtudes y debe de tener muchísimos defectos. Y se requiere cambiar. Además, todas las reglas humanas pues, se tienen que estar actualizando. Sería insulso pensar que una Constitución no se deba actualizar. Ahora, sobre el tema concreto del derecho universal, el derecho a la propiedad, que tiene límites, que es la hipoteca social, que es lo que está formulando la persona que hace la pregunta, con respecto a la Constitución, yo no he estudiado la Constitución chilena, no sabía responder. Sí, hay otra pregunta que tiene que ver con respecto a la familia. Alguien consulta si debiera la familia tener un lugar en la Constitución y por qué. Bueno, yo creo que sí, si uno lee el Magisterio Social de la Iglesia, aquí el padre Varas me pidió una tarea y tengo que hacerla. Me dijo, tienes que darles lecturas. Bueno, primera lectura de cabecera que se tienen que leer es el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia. Es un mamotreto así, publicado ya hace 20 años por la entonces
de Justicia Pontificia, Consejo, Justicia y Paz. Y un capítulo completo del compendio se llama La familia. Primera lectura, pero eso es de hace 20 años. Lecturas más para el momento que hoy nos está tocando vivir. Les recomiendo este libro que se llama El discernimiento, ahí se alcanza a ver, de Marco Rubnik. Este es el clásico libro para entender cómo hay que discernir. Otra lectura que les recomiendo, porque estamos en un cambio de época. Entonces implica que no son una serie de cambios, está cambiando incluso la cultura, que es lo más grave de lo que vimos, lo más complicado. Le recomiendo un libro que se publicó hace ya muchísimos años, pero es un clásico para entender hoy, se llama En torno a Galileo, de José Ortega y Gasset, donde caracteriza qué pasa en un cambio de época y la actitud que se requiere en un cambio de época. Después, el tercer libro que les quiero recomendar para el tema de la esperanza. Qué bonito que en esta escuela de Canal van a tener la última sesión dedicada a la esperanza. Yo creo que una de las cosas que más está en crisis en el momento actual es la esperanza. Tenemos una gran desesperanza, o confundimos la esperanza solo con optimismo. Dicho con frase de titular, la esperanza está en descubrir una vacuna, y esa no es la esperanza cristiana. La esperanza cristiana es en la certeza que haya vacuna o no haya vacuna, Dios está aquí al lado de mi casa, está metido en mi casa y está sufriendo con lo que yo sufro. Y si estoy viviendo violencia intrafamiliar en mi casa, Dios llora conmigo. Y eso le da sentido a mi dolor. Eso le da esperanza a mi vida. No de aquí a que se inventa la vacuna. Bueno, yo le recomiendo este librito que se llama El pórtico del misterio de la segunda virtud, de Charles Péguy. Es un libro dedicado... bueno, ahí se alcanza a ver, dedicado a la esperanza. Y ya, la pregunta concreta, sí, yo creo que sin duda alguna tiene que haber no solamente un capítulo, tiene que haber un desarrollo y una propuesta nuestra de los cristianos sobre la familia, si es que hay una nueva constitución. Ahora, ojo, desde hace rato, los obispos, los pastores, no todos, pero una gran cantidad, ya hablan de nuevas realidades familiares. Ya no hablan de la familia seca. Con eso yo no estoy diciendo que la iglesia hoy hable de matrimonio homosexual, no. Lo que estoy diciendo es que nuevas realidades familiares son la realidad nuestra que vivimos. Hay familias monoparentales desde hace muchísimo tiempo. Entonces, frente a estas nuevas realidades y dinámicas familiares que existen, ¿qué dice la Constitución? O se los planteo de otra forma. ¿Qué proponemos nosotros los cristianos para proteger, acompañar estas nuevas realidades familiares? Incluso donde hay papá y mamá, pero que están todo el día afuera y el niño se la pasa solo en su casa, porque hace 100 años o 50 años era el papá el que trabajaba y la mamá la que se quedaba. O la mamá era la que se iba a trabajar, pero estaban los abuelos. Pero hoy ya no hay esas familias extensas clásicas, en el caso, por ejemplo, de mis papás. Hoy muchas veces el niño está solo con los videojuegos, con el internet, y los papás llegan hasta la noche. ¿Cómo el Estado se puede hacer cargo de ello? Eso no se resuelve en una constitución, obviamente, la constitución es el marco jurídico, pero se resuelve también con nuevos reglamentos, con nuevas leyes, con nuevas acciones, con nuevos programas. ¿Qué decimos los cristianos en eso? Y tenemos otra pregunta. ¿Cómo conciliar los pensamientos o el pensamiento que está muy vinculado a los temas sociales, pero que están en contra de la vida? ¿Cómo abordar esto? Hay un artículo que les recomiendo muy bueno. Se lo mandé al padre José Antonio Varas. Yo le voy a pedir que se lo mande al decano de Maipú y se los mande a través de sus párrocos. Se publicó hace 3 días. Se publicó en inglés. Nosotros en la academia lo tradujimos. Es un artículo de un periodista católico que dice qué tiene que hacer un católico frente a la elección de Biden o de Trump. Y él responde, ¿no? Y entonces dice, bueno, a ver, definamos qué es un político católico. Y entonces lo va desarrollando, dice, tiene que ver con esta pregunta, dice, bueno, los demócratas están muy preocupados en lo social, pero dentro del programa de los demócratas está la liberalización del aborto. Y dentro del programa de los republicanos, sin duda alguna hay que reconocerlo al gobierno de Trump,
al gobierno de Trump, no a Trump. Yo en lo personal creo que Trump no lo hace honestamente. Él está usando un electorado cristiano y pro vida para ganar elecciones, pero bueno, el gobierno de Trump dio pasos muy relevantes en la protección de los niños por nacer. Bueno, en el Partido Republicano hay una protección muy fuerte del niño por nacer, pero en otros temas el gobierno de Trump es nefasto. Hablemos del tema de la paz en Medio Oriente, hablamos del tema de los migrantes, de los hispanos, de las personas afroamericanas, el tema del medio ambiente, y también hay gente que está muriendo, ¿eh? O sea, el documento del Papa de Querida Amazonía nos mostró que los problemas ecológicos no son problemas como algunos quieren ridiculizar, que es el problema de las plantitas. Los problemas medioambientales a quienes más afectan son a los más pobres. Hay comunidades indígenas que están muriendo por el problema amazónico. Bueno, entonces decía este autor, pues no hay opción pura completamente. Demócratas, muy bien en lo social, pésimo en el tema de la vida. Los republicanos, muy bien en los temas pro vida lo estoy reduciendo, porque pro vida, la vida es desde su origen hasta su término y implica la dignidad de las personas pobres excluidas, pero estoy hablando de los derechos de los niños por nacer, muy bien ahí, pero pésimo en los otros temas. Entonces, el propio periodista, ¿cómo puede conciliar? Y entonces el periodista, me gusta mucho la hipótesis que formula, dice, un católico podrá votar cualquiera de las dos opciones. Cita un documento que escribió la Conferencia de los Obispos de Estados Unidos hace 4 años, muy rico, donde la Conferencia de los Obispos dice, en algunas ocasiones los cristianos tendrán que votar por opciones que no encarnen todos sus principios o valores, siempre y cuando en su intención no abracen ni adhieran aquellos principios o valores que son incompatibles con su fe. ¿Qué significa esto? Que hablando de la elección de Estados Unidos, que un católico podrá votar por Trump, podrá votar por Biden, siempre y cuando él no esté a favor del aborto, ni promueva el aborto, porque considera que dentro del marco que se tiene, el mal menor, que repito, ese concepto de mal menor no aplica acá, porque aplica solamente a males físicos, el máximo bien posible que se puede perseguir es a través de Trump, de Biden. Así como también dice este periodista, habrá gente que pueda votar por Trump siempre y cuando no adhiera con aquellos elementos de su programa de gobierno que son incompatibles con la fe, porque ninguna de las dos opciones encarna todos los valores del Evangelio. Sí, y ya para ir cerrando, tenemos espacio solamente para una última pregunta, muy breve, y nos consultan, ¿la libertad religiosa y la libertad de culto deben estar expresadas en una constitución y por qué? Tiene que estar, sin duda alguna, que tienen que estar expresadas porque todas las libertades del ser humano tienen que estar consagradas y protegidas, y no es una conquista de ahora. En la propia Declaración de los Derechos del Hombre, donde católicos tuvieron un papel muy relevante. Yo les quiero recordar que cuando las Naciones Unidas se crearon, en esa época ya había católicos que decían que las Naciones Unidas era una conspiración masónica mundial, y dentro de esa caricatura que hicieron de la ONU, decían que había católicos falsos que solamente estaban jugando los intereses de las Naciones Unidas. Y entonces acusaron al católico más importante, que tuvo mucha influencia en la Declaración de los Derechos del Hombre de las Naciones Unidas. Tuvo un papel muy relevante en el nacimiento de la ONU. Hablo de Jacques Maritain, porque Jacques Maritain estaba casado con una rusa que había sido judía. Entonces decían que él era un judío infiltrado y lo destrozaron. Y sin embargo, Maritain decidió meterse en el nacimiento de las Naciones Unidas, y él propiamente fue el principal redactor de la Declaración de los Derechos del Hombre, donde uno de los derechos que está consagrado es la libertad a creer el credo religioso que uno quiere y se le pegue la gana. Ahora, eso la Iglesia lo ha protegido incluso muchísimo tiempo antes. Los años del sílabus, que algunos que se pintan de tremendamente católicos ortodoxos te citan el sílabus, que es un documento de hace más de 100 años,
de la Iglesia donde condenaba la libertad religiosa. Bueno, la Iglesia va corrigiendo. Yo, a Dios gracias, tengo amigos, obispos y cardenales que los pueden catalogar progresistas o conservadores. Y todos son riquísimos. Entonces yo les voy a contar, por ejemplo, alguien que me enseñó mucho, el cardenal Jorge Medina. El cardenal Jorge Medina, que seguramente ustedes lo etiquetarán de momio, y no digo ninguna sorpresa, porque sé que así lo catalogan. Él me enseñó, me dijo, mira, hubo una encíclica de un papa que consagró como algo legítimo la división que hizo el Papa del Ecuador, de todos los territorios que le pertenecían a España, cuando España descubrió América y le dejó solamente ese terreno que hoy es Brasil a los portugueses. Eso es una injusticia. ¿Se equivocó ese Papa en la encíclica? Sí, y después se corrigió. O sea, el propio magisterio de la Iglesia se va haciendo en el tiempo. Pero bueno, ya no quiero latear, simplemente yo los quiero invitar. Mi experiencia personal ha sido de conversión. Yo en algún minuto de mi vida milité en movimientos muy ideológicos, religiosos, que se decían católicos, de buenos católicos, que militaban ideológicamente por un sector, entonces confundían ideología con fe. Y lo que a mí me salvó y me hizo corregir, y con eso no quiere decir que entonces hoy día estoy en la verdad, sino me reconozco hoy como un pecador que se sigue equivocando, con muchas contradicciones, pero ya renuncio a dividir las cosas en buenos y malos. Lo que a mí me salvó fue leer al Papa. A mí en particular, quien me cambió la vida fue el Papa Francisco. Entonces yo les quiero invitar a que lean todos los días, todos los mensajes, las homilías, lo que habla, lo que dice, lo que escribe el Papa. Y eso nos va a ayudar a mantenernos cuidadosos de ideologizar nuestra fe. Si tú le das más importancia a lo que escribe Agustín Laje, un filósofo argentino nefasto, que muy bien, denuncia la ideología de género, pero confunde un montón de cosas de ideología de género con marxismo, antimarxismo, y de ahí lo mezcla con cristianismo. Si para ti es más importante leer a Agustín Laje o leer a cualquier autor político que leer al Papa Francisco o leer a la Conferencia Episcopal o leer a los obispos, estamos mal. Y estamos en un tiempo de muchísima confusión. Se nos viene por delante muchísima polarización política, mucha más incertidumbre, mucha más confusión. En este escenario de gran confusión hay que agarrarnos fuerte, fuerte al Papa, a los obispos, y dejarnos educar y corregir por ellos.